No lo quiero. Apple Radio Manzana Roja Radio. Capítulo 16. Parte 1. Hola. Soy Emily. Los días pasaron rápidamente. Y con ello, los grupos anti-redención llegaron con más frecuencia de lo habitual en el hotel, asustando en gran medida a los nuevos afiliados. Aunque llegaron a un punto en que los ataques se convirtieron en parte de la rutina diaria. Una costumbre casi comparada con preparar el desayuno o los ejercicios de redención de Charlie. En pocas palabras, ya nadie lo encontró extraño. Del mismo modo que no les parecía extraño ver al demonio de la radio salir a masacrar a esas mismas personas con presteza. Sin embargo, no iba a mentir en cuanto a que la presencia de este y del Rey del Infierno era un poco aterradora considerando lo que ambos implicaban. Y quizás, en parte, esas fueron las razones por las que los nuevos duraron poco tiempo en el camino de la redención hasta decidir que no era para ellos en ningún aspecto. Lo que hizo que la pobre princesa se sintiera aún más triste y decepcionada con su proyecto. ¿Dónde estaba yendo mal? ¿Qué fue lo que hizo que nadie quisiera continuar? ¿Sus ejercicios no fueron tan buenos como pensaba? O tal vez las personas sintieron que no estaban listas para expresarse sinceramente o tal vez sintieron que ella se estaba entrometiendo demasiado y los hacía sentir presionados e incómodos. La sola idea le hizo llorar los ojos mientras miraba la lista de víctimas en su diario con dibujos de arcoíris. Afortunadamente, el verdadero equipo de Azbin se estaban encargando de ayudarla a mantener el ánimo en alto. Después de todo, mientras los pecadores se iban, otros llamaban al número que Alastor siempre mencionaba en su programa de radio pidiendo información y cómo debían inscribirse. Entonces, después de secarse las lágrimas con el dorso de su brazo, Charlie sonrió con determinación de seguir adelante. Sin embargo, nadie, absolutamente nadie, se esperaba el suceso ocurrido esa tarde. Todos estaban en el bar hablando sobre diversos temas y nuevas ideas que podrían implementarse en el hotel. Sí. Todo iba más que bien. Incluso las discusiones entre Lucifer y Alastor se sentían como el sonido de fondo de una telenovela que habían dejado sonar para no perdérselos. Diálogos e hilo de la misma a pesar de que no podían estar viéndola como tal. Tal debido al trabajo. Y en este nuevo episodio de la telenovela denominada por Ángel como Nueva pero vieja vida de casados, se pudo ver que nuevamente el tema de la leche materna estaba siendo el principal problema. Pero como de costumbre, nadie se metió en eso. Solo Charlie, quien a veces sentía que debía enseñarle más sobre respeto y buenos modales a su padre. Y a Alastor. Sin embargo, la discusión terminó más rápido de lo habitual cuando el demonio de la radio se encerró a sí mismo Jack Launek en su torre de radio y el Rey del Infierno no tuvo más remedio que dejar el tema de lado, por ahora, para dedicarse con una sonrisa a ofrecer a los demás unos panqueques hecha por él. Propuesta que fue bien recibida y llevó a Lucifer a meterse un buen rato en la cocina mientras preparaba más comida de la que había pensado. Él lo desestimó por considerarlo poco importante. Después de todo, era mejor tener demasiado que muy poco. ¿Verdad? Además, planeaba llevarle algo al demonio que seguían sin salir de su torre o tal vez le pediría a la propia Nifty que lo hiciera por él ya que las cosas podrían complicarse si seguía discutiendo sobre temas que su propia hija le había dicho que no eran gran cosa. Además, su única petición fue que tratara de ser amable con Alastor y también comprendiera que sus deberes eran geniales. Por lo que no necesitaba más problemas de los que ya tenía ayudando en el hotel y además. Suspiró con resignación y volteó otro panqueque con forma de pato cuando su hija tenía razón. Realmente tenía razón. Mientras tanto, Alastor permanecía en su habitación con la camisa abierta, mirando en el espejo su imagen con esa horrible cicatriz suya. Nuevas suturas hacían lo mejor que podrían para mantener unidos los tejidos. Un gorgoteo de Klaunek.
que estaba tumbado en su cama observándolo como si fuera el ejemplar más interesante de todo el infierno. Listo a girarse para prestar su atención. El pequeño vestía un mono rojo que hacía resaltar más sus ojos y su escaso cabello. Y entre sus pequeños vanas se encontraba otro de esos múltiples patos de goma con características particulares para diferenciarlos entre sí. La verdad es que Alastor nunca había prestado atención a esas cosas. Sentía que por más que escuchaba al rey del infierno le sigue cada uno tenía lo suyo. Igual las encontraba todas las iguales. Excepto por ese. Se sentó en el borde de la cama. Mirando de cerca el pato en las manos del bebé. Este se parecía a todos. La única diferencia era que llevaba un monóculo y un sombrero de copa. Ambos en tonos rojos y negros. Su expresión se convirtió en una sonrisa genuina y sutil. Evidentemente ese pato fue creado con inspiración modelo. E iba a utilizar ese nuevo hallazgo para molestar al rey del infierno. Por supuesto que lo era. Otro gorgoteo le hizo mirar de nuevo a Clowneck. Este último había acercado el juguete a su boca para llenarlo y llevaba como de costumbre. Sin embargo, por alguna razón, Alastor sabía que ese era un gesto que expresaba que tenía hambre. Miró el reloj de bolsillo que descansaba sobre uno de los muebles. Por supuesto. Le tocaba el segundo biberón del día. Vamos antes de que consideres al pobre pato como una opción de alimento, dijo con tono irónico mientras acertaba sus brazos a la infante, pero de repente decidió dejarlos a mitad de camino. ¿Estaba considerando hacer eso? Sí. Él era. ¿Estaba seguro de hacerlo? No precisamente. Comenzó a reflexionar nuevamente sobre todo lo que Carmilla le había contado al respecto. Incluyendo las partes donde le aseguraba que el mundo no se perdería solo porque él decidiera darle fórmula hasta que pudiera probar otros alimentos. Pero también empezó a analizar las muchas cosas positivas que podrían salir de ello. ¿Y por qué negarlo? De mala gana consideró las cosas dichas por el rey del infierno y todos los libros que, sin que nadie lo supiera, se había dado a leer mientras sonaban las canciones de su programa de radio. Miró de nuevo a Clowneck, quien solo le estaba dando ese gesto de sonrisa. Suspiró profundamente. Tenía que hacerlo. Era ahora o nunca. Con un poco más de determinación. Tomó al niño en sus brazos mientras se tensaba de mejor manera en la cama. Su camisa todavía estaba abierta, así que no tuvo que hacer alguna mano temblorosa para quitarse la prenda por completo. Respiró hondo. Cerró los ojos por un momento. Luego los abrió y colocó la cara de Clowneck cerca de donde iba a chupar. Por supuesto. El pequeño estaba algo confundido, aunque poco a poco su sentido del olfato empezó a recuperar sus acciones naturales. Alastor no iba a mentir. Se sentía entre emocionado y aterrizado. Sin embargo, saber que finalmente estaba decidiendo hacer esto era algo que lo había calmado un poco. Y tal vez esa calma hubiera continuado si no fuera porque Lucifer abrió la puerta como si nada. Oye. Hice panqueques y pensé en traerles algunos como símbolo de paz y disculpa por lo que dije. Honestamente creo. Todo el discurso que tenía planeado relatar se vino abajo al ver la imagen del demonio de la radio con la camisa desabrochada y los ojos muy abiertos como platos cuando Clowneck de repente se aventuró a beber alegremente la leche que le habían negado. Y como la acción había sido repentina, Alastor no pudo evitar soltar un gruñido de sorpresa que solo lo hizo sentir peor mientras se paraba frente a Lucifer, que no solo tenía una expresión de sorpresa, sino que incluso había dejado caer los panqueques y hasta el reactor debido a su estupor. Sin embargo, la atmósfera silenciosa e incómoda terminó cuando el demonio de la radio volvió a su lugar para no tener que darle más vista al otro tipo. No te quedes ahí parado. Fuera de aquí. Lucifer negó con la cabeza, saliendo de su trance momentáneo para luego darle una mirada significativa que terminó transformándose en una pequeña sonrisa. Alastor frunció el ceño en su dirección. ¿Y ahora por qué carajo estás sonriendo? Escupió mientras intentaba sofocar la extraña sensación que solo le estaba dando. Es porque estoy haciendo lo que querías. ¿No? En parte no había ironía ni malicia en el tono de voz del rey del infierno. Incluso se podría decir que sonaba más feliz de lo que esperaba.
Chasqueó los dedos limpiando el desastre que había hecho al tirar la comida y romper el plato en 1.000.000 de pedazos. Cerrando la puerta detrás de él para acercarse al demonio, quien inconscientemente retrocedió debido a su terror al ver a Lucifer acortando así la distancia hasta que agarró una silla y se sentó a una distancia razonable de él. Por supuesto. Alastor seguía a la defensiva a pesar de que su compañero solo estaba observando al bebé que seguía comiendo tranquilamente. Su Majestad. ¿Puedo saber qué parte de no quiero que esté aquí que no entendió? Dijo en un intento de evitar la vergüenza que estaba obteniendo por la situación en sí y más porque Clowneck parecía estar tan tranquilo que soltaba. Según otro sonido feliz para acompañar a los chupadores. Cállate. Solo quiero ver esto, respondió agitando su mano. Aún recuerdo cuando Charlie apenas empezaba a conocer el mundo y lloraba por su leche. Se veía tan tierna. Inocente a conocer el mundo y lloraba por su leche. Se veía tan inofensiva, su voz comenzó a tomar fuerza. Tintes de nostalgia mientras llevaba su mano a la cabeza del niño para acariciar su cabello suavemente. Tal como luce este pequeño, poco a poco su sonrisa comenzó a desvanecer en una mueca que Alastor no supo definir. Aunque sentía ganas. Preguntando. Mi seño. Lilith no quería amamantar a Charlie más que un par de veces. Siempre decir que no se sentía lo suficientemente bien para hacerlo, las palabras salieron que su boca por sí sola. Y Alastor se encontró queriendo escuchar más sobre eso. Obviamente nunca le dije nada al respecto. Pero sentí que Charlie se vio afectado por eso. ¿Afectado? Repitió mientras rodeaba a Clowneck con sus brazos. El sentimiento de vergüenza había de cambiar un poco. ¿Por qué crees que parecía afectada? Lucifer se encogió de hombros, rascándose la nuca en una muestra de nerviosismo. No lo sé. Solo lo sentí. No sé cómo explicarlo, pero pude ver que con el tiempo ella extrañaba el calor de su madre. Más al punto de llorar fuerte por la presencia de Lilith. Eso me estaba rompiendo el alma, pero nunca quise decírselo a Lilith por miedo a sonar como un exagerado. Alastor hizo una mueca. Su mente rápidamente le había enviado la imagen de un Lucifer, ebrio de ambrosía, contándole con gran dolor en sus palabras cómo había sido tratado por sus hermanos en el cielo a causa de sus repentinas ideas y preguntas. También recordó la forma en que le había expresado que todos lo llamaban exagerado solo por querer llorar cuando le hablaban feo o cuando se enojaba solo porque le decían que actuaba como un niño. El demonio hizo una mueca. Él nunca había pasado por cosas así cuando estaba vivo. Y mucho menos después de estar lo suficientemente muerto como para dedicarle algunas palabras de apoyo. Aunque solo fuera para continuar con su margen de irónica cortesía. Pero la mención de Lilith le había sentado muy mal. Y más porque todavía tenía en su mente los sollozos lastimeros de la niña. No quería hablar de ella. Ni siquiera obtener información de ella. Le bastaba sentir a veces la cadena alrededor de su cuello recordándole su condición y el miedo que los ojos de Clowneck transmitían durante las primeras horas de la mañana. Además, no entendía el cariño que aún sentía el rey por ella. Tampoco el de Charlie. No se dieron cuenta de que la ausencia de Lilith en sus vidas fue suficiente para reconocer que ella no quería tener absolutamente nada que ver con ellos y que literalmente los había abandonado para pasarla mejor en otro lugar. Inconscientemente sus oídos retrocedieron. Tal vez el amor que sentían por ella era demasiado como para olvidarla. O tal vez estaban demasiado manipulados por ella como para siquiera considerar lo que tenía delante de sus narices. La amarga verdad. Abrió la boca con la intención de responderle a Lucifer de manera condescendiente con tal de que se fuera o menos cambiara de tema, pero nuevamente, los sonidos de múltiples armas y gritos amenazantes llegaron junto con el temblor de todo el hotel. Ambos dejaron escapar un gruñido de molestia mientras Lucifer tapaba los oídos de Clowneck para no perturbar su paz. ¿Los estaban atacando? Por supuesto que lo eran. Alastor hizo el amago de levantarse cuando escuchó más disparos seguidas de un grito frustrado de Ángel que decía:
Señor Sonrisas, usted recibirá su parte del trabajo. Pero Lucifer fue más rápido y lo detuvo colocando sus manos sobre sus hombros mientras él negaba con la cabeza. Déjame ir. No. Estás ocupado. Es mi trabajo. Alguien más puede hacerlo. Yo soy quien debe hacerlo. Pero interrumpirás a Clownek. El demonio miró al niño que todavía estaba prendido a él. La verdad era que cualquier sentimiento de negación o rechazo que pudiera haber tenido había desaparecido por completo. Lo que le pareció algo interesante. Tanto es así que decidió que quería permanecer así unos minutos más o hasta que el propio Clownek se sintiera satisfecho. Muy bien. Acepto su sugerencia. Mi señor. Dijo con un tono engreído y su típica sonrisa de pura ironía. Lucifer lo miró con curiosidad. Creo que deberías ir a encargarte de lo que sea que esté pasando ahí afuera. Ah. Y recuerda estar lo más callado posible. Punto. Mencionó esto último mientras señalaba a Clownek. Mejor de las suertes. Te deseo la. Lucifer frunció el ceño. De acuerdo. No iba a ir en su contra y especialmente no iba a conseguir que Alastor pasara tiempo con la manzanita. Entonces, sin decir una palabra, se arremangó la camisa y luego bajó las escaleras donde todos se quedan observando lo que sería a través de las grandes ventanales. Seguramente esperando que apareciera el demonio de la radio para poner fin al desastre.